Vocales en el hebreo. Variación con el tiempo. Actualmente, en el hebreo clásico y moderno, se nos enseña a pronunciar 5 vocales. Pero, ¿fue siempre así? ¿Por qué algunos judíos pronuncian kosher y otros kasher cuando se refieren a las comidas que consideran acertadas para comer? ¿Por qué una palabra aramea algunos pronuncian elaha y otros alaha? Para comprender esto y muchas otras variaciones de los sonidos vocálicos, hay que entender que el ser humano puede potencialmente pronunciar muchas más vocales que las 5 que conocemos en el español o de las 12 que tiene el idioma inglés. Aquí, al menos, 37 vocales se encuentran catalogadas por el Sistema Fonético Internacional. Claro, algunas difieren tan poco entre ellas que la mayoría de las personas no están preparadas para notar las diferencias. Como, por ejemplo, algunas personas de habla árabe solo reconocen 3 vocales: A, I, U. De hecho, la equivalente a la alef pasó a ser la vocal A, alif. La equivalente a la yud pasó a ser la vocal I, ya en el árabe. Y la equivalente a la waw del paleohebreo pasó a ser la wa árabe, con sonido U. Esta letra es la actual vav del hebreo clásico. Cuando alguien pronuncia una E delante de las personas que solo reconocen estas 3 vocales, notarán que probablemente la tomen como una A, si es que desde que nacieron nadie les enseñó a diferenciar la A de la E. De la misma manera que nosotros, los de habla española, si nadie no nos explica, no estamos preparados para reconocer la antigua Y griega, que suena igual que la Y francesa. Explicando de otra manera, de la misma manera que la persona acostumbrada solo a 3 vocales, A y U, pueda entender que la E suena igual que una A, también nosotros por error podemos llegar a pensar que la Y es igual a la U. Pero no son iguales. La U que la Y son diferentes. Lo que pasa es que cada cultura trata de encasillar o encolumnar los sonidos que escucha de una lengua extraña dentro de los sonidos que tiene catalogado. Y por lo tanto, las personas cuando escuchan un sonido nuevo automáticamente lo asocian con el más parecido que tienen en su propia lengua. Pero en este diagrama tenemos muchas más vocales, entre las cuales, si nos esforzamos, podemos notar leves diferencias. Y ojo, tampoco significa que haya solo 37 sonidos. Puede haber cualquier sonido intermedio entre esos 37. Y no se va a estudiar todas esas vocales. Pero básicamente se explicará lo siguiente. Si nos movemos en el diagrama de derecha a izquierda, nos está representando la variación de la posición de la lengua. Cuanto más a la izquierda es porque la lengua está más hacia el frente, o sea, la lengua está extendida. Y por otro lado, cuanto más a la derecha del diagrama estamos, es porque está representando que la lengua está más hacia atrás, o sea, la lengua está retraída. La posición inferior, por otro lado, indica que la boca está más abierta. Y cuanto más hacia arriba nos movemos en este diagrama, es porque la boca se está cerrando. Por otro lado, en una determinada posición fija de la lengua, podemos catalogar 2 sonidos. Uno redondeando los labios, en el esquema aquí se encuentra a la derecha, y otro no redondeando, que aquí estaría representado a la izquierda. Al ver esta gran variación de los sonidos vocálicos, podemos entender que al pronunciar una A, pero cerrando un poco la boca, se puede confundir con una O, si la lengua está un poco hacia atrás, y llevando la lengua un poco hacia adelante, se puede confundir con una E. Entonces, algún pueblo se acostumbra a pronunciar de una forma una determinada vocal, probablemente una persona de otro pueblo no la reconozca de la misma forma.
Y por ejemplo, una A puede confundirse con una E o con una O. Lo mismo puede pasar con cualquiera de las otras vocales. A, 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 O, E, U, E, O, U, E, U, I. Moviéndose en el diagrama se podrá notar cuán pequeñas pueden llegar a ser las variaciones y cómo un sonido puede confundirse fácilmente con otro. Ahora, imagínense un pueblo recibiendo invasiones o migrando hacia otros países. Obviamente se producirán variaciones por influencia extranjera, y eso puede hacer que una pequeña variación que se produce en una década, después de muchos siglos, se produzcan grandes variaciones por una simple sumatoria de pequeñas variaciones. Vamos ahora a reducir esas vocales a solo 7, para simplificar, ya que esas 7 son comunes hoy día y podemos entenderlas y diferenciarlas con bastante facilidad. Bueno, acá tenemos la famosa antigua Y, y digo antigua porque en el griego moderno la pronuncian como I, pero ese sonido de la Y antigua se sigue pronunciando hoy, por ejemplo, en la Y francesa, como se comentó al principio del video. ¿Cómo se hace esa vocal Y? Bueno, pronunciar varias veces la I, la vocal I. Al hacerlo, se notará que se tiene la lengua hacia adelante, tocando los dientes inferiores y los labios estirados. Ahora, sin mover la lengua, pero cerrando y redondeando los labios, como si se quisiera hacer una U, pero haciendo la fuerza para querer pronunciar la I. Es como si alguien intentara pronunciar la I con la lengua en ese mismo lugar, pero con los labios chiquitos y redondeados como si fuera una U. Bueno, así es como se pronuncia la Y antigua. Solo a manera de aclaración quiero decir que aquí se representa como una Y, pero no es una Y. Este es el sistema AFI, entonces no hay que confundirse con los símbolos. Y la séptima vocal que se tratará es la schwa. Esta vocal se sigue pronunciando muchísimo en el inglés. No es una E. Se parece, pero no lo es. La boca está relajada. De todas las vocales que tenemos en este diagrama, es la vocal que menos energía ocupa. No es ni cerrada ni abierta. Los labios están también relajados. No están redondeados y tampoco tensos. La lengua también está relajada, con la punta cerca del centro de la boca. Se suele considerar como una letra débil. Es una vocal corta. Su duración es la mínima necesaria para unir dos consonantes. Recordar, el sonido con el menor esfuerzo posible. No es A ni E, es E. No hay que tensar ni la boca, ni la lengua, ni los labios. En el sistema fonético internacional se representa con una E invertida y es la vocal más común en el idioma inglés actual. No es que el idioma inglés se escriba una E invertida, pero se pronuncia donde a veces está escrita una vocal A o una vocal O o una terminación ER, como la palabra que significa maestro, teacher. La E invertida es una forma simplemente de representar ese sonido, ya que en el inglés el sonido de una misma vocal escrita varía dependiendo de la palabra. En el inglés se llegan a distinguir 12 sonidos vocálicos y varios diptongos. O sea, ellos siguen escribiendo 5 vocales, pero de acuerdo a la palabra hacen sonar distinta la vocal. El erudito Friedrich Nietzsche
en su libro, comenta sobre la vocal corta que se suele pronunciar entre medio de las consonantes, ya que es imposible, por ejemplo, pronunciar la D, la B y la Q seguidas. Entonces se agrega la vocal corta y queda debek. Ahí tenemos nuestra famosa vocal schwa, esa vocal corta neutra, que no es una E, es una vocal apenas pronunciada para unir las consonantes. Y esto explicaría por qué las palabras hebreas y arameas fueron evolucionando en su pronunciación simplemente por dejar la pronunciación de la schwa o vocal corta, para pasar a tomar alguna de las otras vocales más largas, que son marcadas y definidas. Entonces, si comparamos, una pronunciación en hebreo clásico medieval sería así: gader, la palabra que se traduce muro, que se encuentra en Ezequiel 42:7. Aclaro algo, dejamos por un momento la pronunciación de los judíos yemenitas, que en lugar de la gimel la pronuncian como j de gimal. Entonces, muro quedaría, según las Nikut masoréticas de Ezequiel 42:7, gader. Pero unos versículos más adelante, esa misma palabra que se traduce muro se encuentra vocalizada como geder en Ezequiel 42:10. Sin embargo, esa misma palabra, si no tuviera las vocales de las Nikut medievales, o sea, como era antiguamente todos los escritos bíblicos, quedaría con la vocal schwa así: geder. En la misma Biblia hebrea que usa los signos auxiliares, es donde podemos encontrar diferentes formas de pronunciar una misma palabra, que evolucionó en su pronunciación. Por ejemplo, si comparamos algunas palabras arameas con algunas hebreas. La palabra que se traduce mil o millar se pronuncia elef en hebreo clásico, pero puede hallarse vocalizada como alaf en el arameo del libro de Daniel. Algo parecido a este fenómeno de confundir la A con la E, que vimos al principio, sucede con la palabra que se traduce como Dios, y que por un lado se vocaliza el A, y si es con artículo definido quedaría el aja, pero en otros círculos arameos se pronuncia alaja, con A en lugar de E. La palabra siervo o sirviente en el arameo del libro de Daniel está como abet, con A, pero en el mismo libro de Daniel, en la parte del texto hebreo, se encuentra como ebet, con E. La palabra que se traduce lado es pronunciada como abar en el texto arameo de Esdra y como eber en el texto hebreo de Isaías. La palabra que significa plata es pronunciada como kesaf en el texto arameo de Esdra y kesef en el texto hebreo de Génesis. La palabra que significa leopardo se encuentra pronunciada como nemar en el texto arameo de Daniel, pero como namer en el texto hebreo de Oseas. La palabra que se traduce como águila se encuentra como neshar en el texto arameo de Daniel y como nesher en el texto hebreo de Job. El adverbio negación se encuentra pronunciada como la en el texto arameo de Esdras y como lo en el texto hebreo. Obviamente cualquiera de estas palabras, a pesar de pronunciarse distinta en el hebreo de la Edad Media y en el arameo de la Edad Media, tienen el mismo origen, y aún escribiéndose igual, cada una siguió caminos diferentes de pronunciación, hasta llegar a esta Edad Media, vocalizándose como lo vimos en los textos masoréticos. También dentro del mismo idioma del hebreo clásico encontramos diferencias en la vocalización. Por ejemplo, tenemos Hasot y Hasut, que se traduce como visiones. La piedra preciosa, que posiblemente haya sido un berilo de color verde, se encuentra vocalizado como Bareket en el libro de Éxodo, pero como Barekat en el libro de Ezequiel. A nosotros
no nos interesará tanto la pronunciación, sino la traducción. Por lo tanto, esto que estamos viendo no nos preocupará, ya que son simplemente evoluciones en la pronunciación de las vocales. ¿Qué son los homónimos? Palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan diferente. Por ejemplo, en el castellano, Juan nada todos los lunes. El lunes, Juan no comió nada. Ahí, la palabra nada que se encuentra en la primera oración es homónimo de la palabra nada que se encuentra en la oración de abajo. Tienen diferentes significados, pero se escriben igual y se pronuncian igual. Otros ejemplos. Sobre la mesa dejé la comida. Tengo un sobre para enviar la carta. La lima es una fruta. La lima es una herramienta. Podemos claramente notar que una palabra escrita igual, pronunciada igual, significa algo diferente y no necesita agregarse nada aclaratorio para que se pueda entender la diferencia, más que el mismo contexto de la oración. Se sabe exactamente de lo que se está hablando con solo ver la oración completa. Es la ubicación de la palabra dentro de la oración y el contexto inmediato lo que nos determina el significado de la palabra. De la misma forma en hebreo, cuando hay palabras que se escriben igual, el contexto inmediato determina su significado. Eso sucede con o sin las nikud. No es cierto lo que algunos podrían afirmar, que con las nikud dejan de existir los homónimos. No, siguen habiendo, claro, en menos cantidad, pero siguen habiendo. Y siempre la forma de entender el significado de las palabras homónimas es gracias al lugar que ocupa en la oración o del contexto inmediato. Además, no es que haya muchos homónimos, simplemente esos casos son contados, como por ejemplo lo tenemos en el castellano, y no hay ningún problema. Si se dice yo amo a mis padres, se entiende perfectamente que amo es un verbo. Sin embargo, si se dice Juan era el amo de los caballos, ahí no es un verbo, sino que la palabra amo es sinónimo de dueño. En hebreo pasa lo mismo. Por ejemplo, la palabra aj significa hermano tanto en hebreo como en arameo. Sin embargo, esa misma palabra, con las mismas nikud, se traduce también como una expresión de lamento. También con esta palabra pasa lo mismo. Se puede traducir Dios y también se puede traducir estos, aún con las mismas nikud. La palabra af, que significa también, pero en otro lugar significa enojarse, o se enojó. La palabra shesh puede significar mármol, lino, 6. O sea, la misma palabra, con las mismas nikud, pueden significar diferentes cosas, y el contexto nos determinará cuál de todas es la correcta. Resumiendo, una palabra tiene su significado por sus letras escritas, por alguna de las 22 letras, y no por las nikud adicionales, ya que eso sería atribuirle un poder al escriba medieval de reinterpretar o modificar al escritor original, que escribió sin nikud. Una vez entendido que una misma palabra pudo haber variado su pronunciación, no por ello nos confundirá su significado. Ya vimos en la clase número 2 personas que pronuncian distinto las mismas palabras hebreas o las mismas letras hebreas. Y el segundo punto a tener en cuenta es que algunas palabras, que no son muchas, son homónimas, pero que no por escribirse igual nos confundirá, ya que esos casos son fácilmente entendibles por la ubicación que tiene esa palabra en la oración o por el obvio contexto inmediato. A partir de todas estas aclaraciones que hicimos de la clase 1 a la clase 4, ahora estamos preparados para avanzar a la clase 5 sobre traducción sin detenernos demasiado en la pronunciación, que ya comprobamos que es variable. El Eterno nos ilumine.